Muy buenas para todas y para todos. Bienvenidos a este curso sobre políticas públicas e instrumentos para la gestión gubernamental en los territorios y el control fiscal. Este curso es ofrecido dentro del diplomado de herramientas e instrumentos para el fortalecimiento del proceso auditor que está ofreciendo actualmente la Auditoría General de la República junto con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este curso lo hemos denominado los retos de una planeación transparente. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para el desarrollo de este curso? Básicamente lo que nosotros estamos buscando, pretendemos desarrollar durante este curso que se está ofreciendo también de manera presencial en las diferentes regiones del país y que ustedes hoy lo están tomando de manera virtual, es analizar la formulación de las políticas públicas y explicar cuáles son los mecanismos de aplicación de los instrumentos de planeación y gestión gubernamental en los territorios para fortalecer el control fiscal en la evaluación, seguimiento de planes, programas y proyectos con miras a combatir la corrupción. De alguna manera, como ustedes aquí lo pueden mirar en el objetivo del curso, lo que nosotros estamos buscando de alguna manera es que el control fiscal tenga un papel relevante en el marco de la evaluación de las políticas públicas. Adicionalmente, dentro de los objetivos de este curso, nosotros planteamos elementos para el debate sobre una política pública de control fiscal en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera un ejercicio del desarrollo de este curso es que nosotros hagamos un proceso de reflexión, de autorreflexión, para mirar cómo está hoy operando el control fiscal, especialmente en el tema de la ejecución y evaluación de las políticas públicas en Colombia, y mirar algunos elementos con los cuales uno podría proponer reformas en una política de control fiscal que mejoren, obviamente, el papel del control en el marco de combatir la corrupción en Colombia. Y en ese sentido, la idea es que podamos mirar tanto el modelo de planeación, que es el que permite la formulación de la política pública, como los elementos tanto del marco normativo como institucional del control fiscal, precisamente en el seguimiento de esta política pública. Entonces, este es básicamente el objetivo del curso que vamos a desarrollar en el día de hoy. Para arrancar, hablar sobre los temas de política pública, pero lo primero que uno tendría que hacer es hacer una definición de lo que significa política pública. Lo digo porque, digamos, hay diferentes perspectivas de mirar el tema de la política pública. Muchos hablamos de política pública, pero confundimos política pública con otros elementos que hacen parte de la política pública. Y adicionalmente que creemos que política pública es en general todo lo que hace el gobierno o todo lo que hace el Estado. Por lo tanto, para hacer la definición vamos a utilizar diferentes autores que de alguna manera nos permiten hacer una claridad y una precisión sobre el alcance de la política pública en la cual el control fiscal tiene un papel fundamental en su evaluación y en su seguimiento y especialmente en su control. En relación con la definición sobre política pública, hay que hacer una diferenciación sobre lo que significa política pública de Estado y política pública de gobierno. Esa es una primera claridad muy, pero muy importante que hay que hacer porque hay quienes confunden, especialmente muchas veces desde inclusive funcionarios de gobierno, de que todo es política pública de Estado. Y eso no es cierto. Digamos, en términos de definiciones universales y desde una perspectiva académica, la política pública de Estado es la que está definida en nuestros marcos normativos de manera permanente. La principal política pública de Estado en Colombia es la Constitución Política de 1991. Ese es el marco de la política pública de Estado. La política pública de Estado, por lo tanto, es una política pública de carácter permanente que abarca una mirada general sobre la estructura del Estado en Colombia. Por lo tanto, el control fiscal es parte de la política pública de Estado. Es decir, el control fiscal no cambia hasta cuando se cambia todo el marco normativo. Por lo tanto, visto desde una perspectiva, por ejemplo, de la pirámide de Kelsen, la Constitución Política del 91 viene siendo el marco de normas o la norma superior, de la cual se deriva todo el resto de marco normativo, incluyendo todo lo que tiene que ver con los propios actos legislativos, las leyes orgánicas,
las leyes estatutarias, las leyes ordinarias y obviamente las normas que son de carácter territorial, como son las ordenanzas y los acuerdos municipales. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta que cuando hablamos de política pública de Estado, nos estamos refiriendo especialmente a lo que es la constitución política y a todo el marco normativo. Y en esa política pública de Estado está el control fiscal. No está la política pública a la cual le hacemos seguimiento, porque la política pública a la que le hacemos seguimiento es precisamente la política pública de gobierno. Es realmente a esa a la que el control fiscal le hace un seguimiento, le hace un monitoreo y le hace una evaluación para definir si hay un cumplimiento efectivamente de esa política pública de gobierno. Por lo tanto, ¿en dónde está expresada la política pública de gobierno? Pues está expresada en el principal instrumento de gestión pública que existe en Colombia, que se llaman los planes de desarrollo. Cuando hablamos de la política pública nacional de gobierno, estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, y cuando hablamos de políticas públicas territoriales, que son las que se desarrollan tanto en municipios y en distritos como en departamentos, pues estamos hablando de los planes de desarrollo territorial. Esto es también claro entenderlo, por lo tanto, la política pública de Estado es un marco normativo desde el cual se le hace control a la política pública de gobierno. Y esto también tiene una importancia suprema en el sentido de que los planes de desarrollo como expresión de la política pública de gobierno deben respetar, deben cuidar, no deben vulnerar la política pública de Estado. Por lo tanto, está por encima la política pública de Estado sobre la política pública del gobierno. No es cierto cuando se dice en algún momento que lo que está en los planes de desarrollo son políticas de Estado. No son políticas de Estado, son políticas de gobierno que obedecen al cumplimiento de las políticas de Estado. Eso es un poco como una primera claridad sobre la definición de la política pública. Ahora vamos a mirar, digamos, definiciones. Lo que hemos hecho para este curso en particular, cuando uno entra a mirar la literatura sobre política pública, pues uno encuentra una abundante literatura que está expresada en estudios, en documentos, en libros que desarrollan la definición de política pública. Muchos de ellos son documentos que tienen, digamos, un principio de universalidad y otros documentos tienen cierto principio de especificidad de acuerdo a los contextos territoriales o a los contextos nacionales. Lo que nosotros hemos hecho es mirar definiciones que son de carácter universal, definiciones que tienen autores internacionales sobre política pública, y también miramos definiciones de carácter nacional o local que hacen tanto entidades de gobierno como expertos nacionales colombianos sobre la definición de política pública. Y lo que hemos hecho es tratar de armar una definición que de alguna manera recoja tanto esos elementos conceptuales de carácter universal e internacional como los elementos de carácter nacional y contextual. En este sentido, esta es una definición, una de muchas, obviamente, que trata de recoger esas diferentes versiones sobre lo que es la definición de política pública. Por lo tanto, una definición que podría ser una aproximación interesante para poder analizar en este curso es que la política pública de gobierno es la expresión de la voluntad ciudadana que desarrolla el Estado y que ejecuta el gobierno para suplir las principales necesidades de la comunidad y que debe garantizar un óptimo en la calidad de vida de la sociedad. Adicionalmente, la política pública debe ser un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es muy importante mirarlo en el marco. Primero, en el marco especialmente de nuestra Constitución y todo nuestro marco normativo. Lo primero es que cuando se habla de que la política pública es la expresión de la voluntad ciudadana, ustedes saben que en los gobiernos y en los estados democráticos como lo es Colombia, nosotros elegimos a nuestros gobernantes, elegimos tanto a presidente como a alcaldes y gobernadores, y elegimos también en el campo legislativo a nuestro Congreso de la República y a entidades coadministrativas como la Asamblea y el Consejo Municipal. Ellas de alguna manera son los responsables de la formulación y aprobación de la política pública. Sin embargo, la Constitución del 91 introduce un elemento fundamental que es la planeación participativa, y en esta planeación participativa se busca que los ciudadanos o que la sociedad civil pueda participar también en la construcción de la política pública. Por lo tanto,
La legitimidad de la política pública está reflejada en el marco de que sea una expresión de la voluntad ciudadana. Si logramos que la política pública tenga el aval de la mayor parte de la sociedad, eso va de alguna manera a generar y garantizar de que esto que ejecuta el gobierno como política pública efectivamente esté representando las expresiones y las necesidades de la comunidad y de los ciudadanos. Y adicionalmente, como les decía en la definición, pues debe ser un proceso que integra tanto decisiones, acciones e inacciones, que es muy importante porque uno en una política pública puede tomar la decisión de hacer o de no hacer, y eso también es absolutamente válido, así como de acuerdos e instrumentos adelantados por autoridades públicas que son los responsables de la ejecución de la política pública. Esta definición recoge a diferentes autores, entre ellos Yehezkel Dror, que es un autor internacional muy reconocido, recoge a otro autor internacional como es Tony, que también habla sobre elementos generales de política pública y los ideales y óptimos de política pública, pero también recoge algunos autores colombianos como José Antonio Campo y el profesor Velázquez de la Universidad del Rosario, así como algunos documentos públicos que ha sacado, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación y algunos otros documentos. Esta es básicamente como la definición que vamos a utilizar de aquí en adelante para mirar cómo es el marco de la política pública y el control fiscal. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, para poder entender cómo es que se formula la política pública, pues tenemos que mirar nuestro modelo de planeación. ¿Por qué? Porque precisamente la política pública es el resultado de un proceso de planeación que está definido tanto en la Constitución como en la ley. Y en este sentido, pues vamos a hacer una revisada muy corta, pero de manera histórica, de dónde proviene nuestro modelo de planeación que genera la política pública que tenemos en este momento en la actualidad en Colombia. En el marco de este contexto de la planeación, los antecedentes se remiten aproximadamente hacia los años 50 y 60 del siglo pasado. Entre 1950 y 60, la característica que había en el país era una característica de violencia, de un conflicto político muy fuerte, que se refleja de manera dramática el 9 de abril del 48, el famoso Bogotazo, cuando efectivamente el Partido Liberal y Conservadores tienen un enfrentamiento fuerte, tanto desde el partido de gobierno como desde el partido que está en la oposición, que matan a Jorge Eliezer Gaitán, que era uno de los caudillos liberales que aspiraba a la presidencia de la República, y digamos se desata una mayor violencia. Esa violencia venía desde mucho antes, se estaba reflejando especialmente en todas las regiones del país, y en ese marco, curiosamente, es donde nace nuestro actual modelo de planeación. ¿El marco es cuál? Es el proceso de negociación y de paz que hay entre el gobierno y los partidos liberal y conservador, que derivan posteriormente en lo que se denomina la creación del Frente Nacional. Es en ese marco donde surge nuestro actual modelo de planeación. Básicamente, nosotros lo encontramos en un documento que está elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, donde se hacen una serie de recomendaciones de cómo debe ser el modelo de planeación para América Latina. Muy curioso es que básicamente parte de las recomendaciones que hace la CEPAL las acoge el gobierno y el Estado colombiano, en ese marco precisamente. Las tres recomendaciones generales que hacía la CEPAL era, uno, que la planeación debería ser un proceso de carácter técnico y especializado. Lo segundo es que debería existir un marco normativo e institucional que le diera de alguna manera permanencia y le diera de alguna manera una garantía al proceso de planeación, y que además de eso se basara en un instrumento fundamental que era el plan de desarrollo. Si ustedes revisan históricamente, institucional y jurídicamente, el primer elemento que uno encuentra en Colombia, precisamente en el marco de la transición que se da entre el 9 de abril, acuérdense que en ese momento se nombra una junta militar que estaba coordinada por un coronel que se llama el coronel Gustavo Rojas Pinilla, que pues es general Gustavo Rojas Pinilla, y ahí hay un tema interesante, digamos, en términos institucionales del país, donde en ese proceso de paz y en ese acuerdo de paz, pues se crea una nueva institucionalidad.
Por lo tanto, antes de que es elegido el primer presidente liberal en el marco del Frente Nacional, pues hay unas modificaciones normativas que llevan a la aprobación de la Ley 19. La Ley 19 es la primera que contiene el proceso de prevención en Colombia. Posteriormente, entre los años 57 y 58, se crea el Departamento Nacional de Prevención, por lo tanto, se crea la institucionalidad y en el año de 1960 se aprueba el primer Plan Nacional de Desarrollo. Esos planes que conocemos hoy, el primero se aprueba en 1960, con una característica interesante de analizar, y es que el primer Plan Nacional de Desarrollo fue un plan decenal, fue un plan de 10 años. Posteriormente, antes de que se termine ese plan decenal, precisamente, deciden en el Congreso de la República hacer un ajuste a la ley 19 y deciden que el plan de desarrollo debe estar articulado al periodo de gobierno. Por lo tanto, el tiempo del plan se reduce de 10 años a los 4 años correspondientes a los periodos de gobierno. Es interesante, como les decía, mirar, este modelo surge entre esos años 60 y 70 con la consolidación del Frente Nacional y obviamente bajo la Constitución de 1886. Por lo tanto, hay tres características importantes de mirar de cómo era nuestra planeación inicialmente, en ese momento, esa planeación de los años 60. Pero primero es que el país era un país centralista, por lo tanto, la planeación era centralista. Casi que todo se decidía desde Bogotá a nivel de todo el país. Eh, Acuérdense que el presidente de la República nombraba a los gobernadores, que ellos a su vez nombraban a los alcaldes, por lo tanto, digamos, todo se decidía desde el centro. El segundo elemento fundamental es que la planeación era de carácter sectorial, se hacía bajo la formulación de políticas de sectores, es decir, se hacía la planeación para el tema agrícola, para el tema de la salud, para el tema de la educación, para la vivienda, etcétera, tenía esa mirada sectorial. Y tercero, es que era un proceso no solamente técnico, sino político, en el sentido de que quienes finalmente formulaban y aprobaban el plan de desarrollo, los planes y programas que estaban dentro del plan de desarrollo, pues eran finalmente tanto el gobierno como el Congreso a nivel nacional y los alcaldes y gobernadores con sus asambleas y sus consejos a nivel territorial. Esa era como la característica básicamente que se tenía con este marco de planeación. Vamos a dar un salto y vamos a mirar lo que introduce como modificaciones sustanciales en la planeación en la Constitución de 1990. Hay que hacer una precisión y es el tema de cómo se rompen, digamos, los tres elementos o cómo se modifican mejor los tres elementos de la prevención que eran las características de esa prevención que nace en los años 60. Primero, el centralismo. Hay un elemento importante y es que la planeación en Colombia deja de ser centralista. Pero esto no se da con la Constitución de 91, se da antes, se da básicamente con el acto legislativo número 1 de 1986, que aprueba en Colombia el EPA, la elección popular del CAL. Ahí arranca en Colombia la descentralización. Por lo tanto, en planeación, la descentralización también arranca también en ese año, en 1986, porque de alguna manera el elemento de la descentralización, que es la autonomía, permite que los alcaldes puedan tener autonomía para formular sus propios planes de desarrollo. ¿Qué hace la Constitución de 91 en relación con el tema de la descentralización? Es muy importante tenerlo en cuenta. Pues primero que todo, fortalece y amplía la descentralización por tres elementos básicos. Primero, cuando se aprueba la descentralización a partir de la elección popular de alcaldes en el año 1986, pues la autonomía realmente solamente era de los municipios. ¿Por qué? Porque los departamentos seguían siendo, digamos, el modelo era un modelo desconcentrado donde el presidente seguía nombrando a los gobernadores. Por lo tanto, ¿qué hace la Constitución del 91 en ese sentido? Bueno, primero, modifica todo el tema del ordenamiento territorial en el país, especialmente en entidades intermedias. Antes de la Constitución del 91 existían dos entidades intermedias entre el departamento y el municipio, que eran las intendencias y las comisarías. Con la Constitución del 91 se eliminan las intendencias y las comisarías y por lo tanto el país se departamentaliza, busca un criterio de equidad y en Colombia a nivel de entidades intermedias quedan solamente los departamentos. Primer elemento importantísimo para tener en cuenta. El segundo es que obviamente
se fortalece la descentralización porque se aprueba en la Constitución la elección popular de los gobernadores. Antes los gobernadores eran elegidos por el presidente, como les decía, y los alcaldes eran elegidos popularmente. Con la Constitución del 91, todo lo que son mandatarios de las entidades territoriales son elegidos de manera popular. Y el tercero, elementos de descentralización de carácter fiscal, como el sistema general de participación, las famosas transferencias que se dan de la nación a los municipios, que le garantizan, digamos, que haya ciertos recursos para poder ejecutar los planes de desarrollo, y obviamente el SGR, que es el Sistema General de Regalías, que digamos es otro elemento importante que aparece en la Constitución del 91 en materia fiscal. ¿Cuáles son, por lo tanto, los tres grandes cambios que hace la Constitución del 91 en el modelo de planeación? Primero, fortalece, como les decía, la descentralización con todos los elementos que acabamos de hablar. Pero adicionalmente hay otros dos elementos que son muy importantes en el modelo de planeación bajo la Constitución del 91. Y es que ya la Constitución determina, bajo el artículo primero, sobre el Estado Social de Derecho, que ya no solamente habrá una planeación de carácter sectorial, sino que además se introduce lo que se llama la política o la planeación con una perspectiva poblacional. Por lo tanto, ya no hacemos planes solamente para sectores, sino también para poblaciones. Y el elemento tercero final muy importante, y es que ya no es un proceso eminentemente técnico-político, sino que además de ser un proceso técnico, porque el plan de desarrollo lo elabora una entidad técnica como el Departamento Nacional de Planeación y a nivel territorial las oficinas de planeación, y además político, porque finalmente son los gobernantes elegidos popularmente con el Congreso, las asambleas y los consejos los que aprueban el plan de desarrollo, y se rompe, digamos, ese esquema en el sentido de agregar el elemento de la participación ciudadana. Por lo tanto, aparece la planeación participativa, que está expresada en el Sistema Nacional de Planeación, conformada por el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales de planeación. Esto es lo que tenemos actualmente como nuestro modelo de planeación, el modelo que está en la Constitución del 98. ¿Qué desarrollo tenemos ya para que empecemos a mirar cómo es que se formula la política pública a partir de este modelo de planeación? Primero hay un marco jurídico de desarrollo constitucional, que es la Ley Orgánica 152 de 1994. Entonces, en esta ley se encuentran cómo es que se desarrolla todo el proceso de planeación. Por lo tanto, es la ley que determina cómo se formula la política pública del gobierno en Colombia. Están tanto los actores, las instancias que son las que participan en el proceso de planeación, están los procesos y están los tiempos. Es decir, se revisa la ley 152 del 94 y ahí se define en un marco jurídico de carácter orgánico cómo es que se desarrolla el proceso de planeación en Colombia, por lo tanto, cómo se formula la política pública. Y en este proceso de formulación de política pública, digamos, hay un nivel que es el orden nacional y otro que es el nivel municipal y departamental. Y esto es muy importante para el control fiscal, porque el control fiscal también tiene un control que es el control de legalidad. Y en el marco del control de legalidad es absolutamente válido que tanto la Contraloría General de la República las Contralorías municipales y departamentales puedan hacer una mirada de control de legalidad que se está aplicando tanto la Constitución como la Ley 152 de 94 en el marco del proceso de formulación de los planes de desarrollo. Si bien nosotros no le hacemos control fiscal al proceso de formulación de la política pública, porque se lo hacemos ya cuando está formulada y aprobada, pero sí podemos mirar un marco de legalidad de que efectivamente estén cumpliendo con todos los aspectos básicos de la Constitución y de la ley. Y en este sentido, lo que podríamos decir es que el plan de desarrollo es el principal instrumento de planeación y de gestión pública en Colombia, y es al plan de desarrollo donde hay una competencia clara del proceso auditor, tanto de la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, como de las Contralorías municipales y departamentales, en el marco de que es al plan de desarrollo al que se le hace el control fiscal y, por lo tanto, es la expresión de cómo se le hace el control a la política pública en Colombia. Y esto es importante tener en cuenta desde dos perspectivas, que el plan de desarrollo no solamente es la expresión de la política pública, sino que además es el principal instrumento de gestión pública. Por lo tanto, al hacerle seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo, también estamos haciendo control fiscal al proceso de gestión pública en Colombia. Muy bien.
Vamos a entrar ahora a mirar un tercer elemento que es muy importante y es, vamos a hablar de cómo es que se construye un plan nacional de desarrollo, que podemos denominar determinantes de la política pública. Mire, en este momento estamos a puertas de la formulación de un nuevo plan nacional de desarrollo. En este sentido, quiero invitarlos a todos y a todas a que en el marco de este curso hagan una revisión de la ley 1753 del 2015. Esta ley 1753 del 2015 es nada más y nada menos que el Plan Nacional de Desarrollo. Yo les invito a que lo miren, a que lo revisen, a que lo estudien, porque cuando nosotros hablamos del control macro, el control macro está derivado de una mirada primero del Plan Nacional de Desarrollo. Y lo segundo es que cuando yo hago control fiscal en el territorio, en el nivel macro, que es hacerle control al plan de desarrollo municipal o departamental, lo que tengo que entender es que la ley 152 del 94 obliga a una armonización del plan nacional con los planes municipales y departamentales. Por lo tanto, si yo quiero hacer un control a un plan de desarrollo municipal y departamental, tendré que haber mirado qué recoge el plan de desarrollo territorial de lo que está en el plan nacional de desarrollo. Por eso mi invitación a que por favor revisemos la ley 1753 de 2015, que es la ley del actual Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué encontramos en esta ley? Que es un tema importantísimo en el marco de lo que denominamos los determinantes de la política pública. Primero, nosotros hoy, en el marco de la globalización, nos hemos dado cuenta que cuando uno mira un plan de desarrollo y uno mira la política pública, pues nuestras políticas públicas tienen los determinantes internacionales y que están incorporados. Y quiero que lo miremos también en detalle porque esto creo que es un elemento muy importante para la función del control fiscal y de la auditoría. Es tener en cuenta, digamos, unos elementos que son de carácter macro que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Arranquemos con lo siguiente. En el contexto internacional, ahí hay varios elementos que son muy importantes de tener en cuenta. El primero es que nosotros tenemos como Colombia, como país, una serie de compromisos internacionales. El primero de esos compromisos internacionales básicamente están en el marco de los acuerdos con la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, vale la pena recordar, primero, los compromisos adquiridos a comienzos del siglo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que tenían vigencia hasta el 2015. Es importante tener en cuenta, los Objetivos de Desarrollo del Milenio se plantearon del 2000 al año 2015, y yo sí creería que hubiera sido muy importante que en el marco del control fiscal nosotros hubiéramos mirado cómo se garantizaron el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo del milenio en el marco de los planes de desarrollo municipales y departamentales. Si el municipio y el departamento de alguna manera tuvieran algún compromiso en el marco de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, que efectivamente sí están marcados en el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy tenemos unos nuevos compromisos, los invito a que por favor los revisen, los miremos porque son unos determinantes fundamentales. Hoy estamos con un compromiso internacional que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes miran, y en el marco de este curso que habla sobre el tema de paz y posconflicto, pues nosotros estamos hoy enmarcados, por ejemplo, en el cumplimiento del objetivo número 16, que tiene que ver sobre paz, justicia e institucionalidad. Y en ese sentido, lo que uno podría, digamos, hacer una reflexión es que efectivamente esos compromisos de alguna manera se nos vuelven unos compromisos de carácter obligatorio en el cumplimiento. Hay un segundo marco y hay otros marcos, pero voy a plantear solamente uno adicional. Y es que, como ustedes saben, hace pocas semanas Colombia acaba de ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo actual, el 1753, se encuentra, curiosamente, en muchos de los compromisos que tiene Colombia en el marco del ingreso a la OCDE, están en el plan. Por lo tanto, son otros determinantes. Es decir, en el marco de la OCDE, por ejemplo, nosotros tenemos un reto, ya fuimos aceptados en el ingreso, pero para podernos mantener tenemos que cumplir con una serie, digamos, de recomendaciones que nos han venido haciendo desde los diferentes comités de la OCDE. El primero es que un requisito fuerte que tiene la OCDE tiene que ver con los elementos de la transparencia y el combate a la corrupción. Y en ese sentido tenemos que trabajar muy fuerte cómo vamos a desarrollar en el marco del control fiscal el combate a la corrupción. Bueno, además del contexto internacional, también tenemos un contexto nacional que se constituye en un determinante de la política pública. Ese contexto nacional está determinado básicamente por los programas de gobierno. Es importante hacer una precisión y es que
el programa de gobierno a nivel territorial, a nivel de lo que son los municipios y los departamentos, es obligatorio a partir de algo que se llama el voto programático. Y es que ustedes saben perfectamente que tanto alcaldes y gobernadores deben incluir lo que fueron sus programas de gobierno que han sido registrados en las registradurías o en las notarías, deben incluirlo en el plan de desarrollo, y el incumplimiento del plan de desarrollo podría llevar a una herramienta de cumplimiento del voto programático, que es la revocatoria del mandato. Esto no sucede a nivel nacional, pero lo que uno sí podría decir es que de todos modos los programas de gobierno que son propuestos por los diferentes candidatos a la presidencia de la República, pues deberían ser un primer elemento fundamental en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, es un determinante clave en la política pública, y de alguna manera es la ciudadanía y las organizaciones las que reclamarían que efectivamente lo que se propuso en los programas de gobierno sean incorporados en los planes de desarrollo, pero los candidatos a presidencia no tienen la obligación de registrar esos programas de gobierno. Otro determinante fundamental está relacionado con las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas ambientales, y lo que uno podría decir es que sería importante que los nuevos gobiernos evaluaran lo que quedó del Plan Nacional de Desarrollo anterior en materia económica, social y ambiental, mirar qué de esos programas deberían tener continuidad y cuáles de esos deberían ser revisados o incluso suprimidos. Pero digamos que en un principio de planeación, la evaluación aquí se vuelve un elemento fundamental como un determinante de política pública, y mirar qué debe continuarse de la anterior. Igual hay unos determinantes que están establecidos por ley. En este momento, ustedes saben que quedó aprobado un acto legislativo que modificó la Constitución en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz con la FARC, y que de alguna manera le tocará al próximo gobierno, a pesar de que pueda hacer revisiones, incorporarlo en términos de su plan de desarrollo. El otro elemento fundamental se da a partir de la descentralización, es que, como yo les decía, la ley 152 de 94 establece un principio de armonización, donde los planes municipales y departamentales tendrán en cuenta algunos elementos de programas nacionales que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, ese Plan Nacional de Desarrollo se ejecutará a nivel territorial. Y finalmente, hay un determinante fundamental que son los recursos, y es que los recursos siempre son limitados y son escasos, y se podrá ejecutar, se podrá desarrollar la política pública de gobierno y el plan de desarrollo en el marco de una política macro y micro de carácter fiscal, que determina unos recursos que serán los que se requieren para, obviamente, ejecutar el plan de desarrollo. Ustedes saben que si no hay recursos, obviamente parte de los programas y proyectos que se van a desarrollar, pues no se podrían ejecutar, y eso de alguna manera limita y se vuelve en un determinante de la política pública. Rápidamente vamos a mirar cómo es el proceso de planeación en Colombia definido por la Ley 152 de 1994. Y miremoslo, si quiere, en la actualidad, porque estamos precisamente en un momento de cambio en la política pública, es decir, en un momento en que se va a terminar el actual Plan Nacional de Desarrollo, establecido en la Ley 1753 de 2015, y comenzaríamos un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, es importante señalar que el actual gobierno, el actual presidente, el electo, tendrá que, en su primer año y medio de gobierno, pues ejecutar el plan de desarrollo que está todavía vigente, porque mientras tanto tendrá que hacer el proceso de aprobación del nuevo plan de desarrollo. Por lo tanto, el proceso comienza a partir de la elección del presidente y con base en el programa de gobierno, con el cual el Departamento Nacional de Planeación prepara el borrador del plan. Es lo que nosotros conocemos como las bases del plan, y debería ser consultado con las entidades correspondientes. Esas bases del plan, o la parte general del plan, es sometido a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, quien es el que lo aprueba de manera integral, y posteriormente el plan de desarrollo tiene dos componentes: la parte general, y el segundo componente es el plan plurianual de inversiones o plan de inversiones. Este plan de inversiones deberá contar con un concepto favorable del Consejo Nacional de Política Fiscal, quien es el que lo apruebe. Ya teniendo el plan, del borrador del plan de desarrollo, este se presenta a consideración del Consejo Nacional de Planeación, teniendo en cuenta que el gobierno tiene la facultad de renovar hasta el 50% de este Consejo Nacional, especialmente los consejeros que cumplan su periodo de 8 años. Este Consejo Nacional de Planeación lo que hace es emitir un concepto desde la sociedad civil, luego de realizar una serie de consultas territoriales. Este concepto lo envía al gobierno nacional,
antes del 10 de enero y el gobierno nacional revisará qué quiere incorporar o qué cree que debería incorporar del concepto emitido por el Consejo Nacional de Planeación. Esto lo analiza un COMPES, que es el COMPES del plan, para estudiar estas recomendaciones y mirar, como les decía, qué ajustes se le van a hacer ya a lo que se llamará el proyecto de ley del plan de desarrollo. Es decir, después de emitir el concepto, el gobierno entra a formular el plan, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que será el que se someterá a consideración del Congreso de la República. El plazo que se tiene es hasta el 7 de febrero. Apenas está elaborado el proyecto, se presenta en comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara. Estas tienen cada una un plazo de 45 días para estudiar. Por lo tanto, el plazo total que tiene el Congreso de la República en cada una de las cámaras para debatir y proponer ajustes al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo es de 90 días. Son 3 meses que pasa el trámite en el Congreso de la República. Importante tener en cuenta una cosa, y es que el Congreso puede proponer modificaciones al proyecto del Plan de Desarrollo, pero el gobierno de alguna manera acepta o no estas propuestas de modificación según si estas propuestas afectan o no el equilibrio financiero. El gobierno podría de alguna manera señalar que se aparta, digamos, de las propuestas que haga el Congreso o las podría admitir para incorporarlas en el plan. En caso de que, digamos, las modificaciones se aprueben en una Cámara, deberán ser aprobadas también en la otra Cámara, hacer un proceso de conciliación. Y en el caso de que el Congreso no le apruebe al gobierno el plan de desarrollo, lo que dice la ley 152 es que el gobierno podría emitirlo vía decreto. De todos modos es clave tener en cuenta que las formalidades del proceso del plan de desarrollo en el Congreso de la República, pues son las formalidades de todo proyecto de ley, pero con un tiempo mucho más corto, por lo que solamente hay un plazo de los 3 meses para aprobar el proyecto de ley del plan en el Congreso de la República. El otro elemento fundamental es que como ley tiene que cumplir todas las formalidades de ley, es decir, que después de que sea aprobado por el Congreso, deberá ser sancionado y deberá ser publicado. La pregunta es, ¿aprobado y publicado la ley del plan ya se puede ejecutar? En teoría sí, pero en la realidad no, por una sencilla razón. Se debe primero aprobar el presupuesto, la ley del presupuesto, con el cual se van a contar con los recursos para empezar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y adicionalmente, como los proyectos de presupuesto son anuales, realmente hasta el año siguiente es que comenzaría realmente la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Y es aquí, en la ejecución, donde entra a operar el control fiscal. Ese es el control fiscal a la política pública, básicamente. ¿Cómo se hace, de alguna manera, digamos, este seguimiento, esta evaluación, este control fiscal a la ejecución de la política pública? Como ustedes saben, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes departamentales y municipales, tienen que convertirse a través de un instrumento que se llaman los planes de acción o los planes operativos anuales de inversión, los POAI, que son los instrumentos de planeación a través de los cuales se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí quiero rescatar algo que es importante, y es el control fiscal opera tanto a nivel macro como a nivel micro. ¿Eso qué quiere decir? Que los órganos de control pueden vigilar el cumplimiento tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los planes departamentales y municipales, es el control macro, pero tendrá que verificar en el marco de la auditoría la ejecución de los planes de acción en todas las entidades del orden nacional, municipal o departamental, y eso es lo que se denomina el control micro. Es clave mirar de todos modos que en este marco de la ejecución, lo que se formulan son programas y proyectos de inversión, que es a través de los cuales se ejecuta el plan de desarrollo. Y hay otro elemento clave que tenemos que tener en cuenta, y es que la ley 152 de 94 obliga a la armonización del plan nacional con los planes municipales y departamentales, y en esta medida de la armonización lo que uno encuentra es que los planes territoriales deberán recoger lo que van a ejecutar del gobierno nacional del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está la armonización entre la planeación nacional y la planeación territorial.
y por lo tanto, en el marco del control fiscal territorial, tendré que revisar qué programas, por ejemplo, son financiados con recursos del orden nacional y cómo están articulados al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tenemos en términos de sistemas de seguimiento y control a la política pública? No solo los de control fiscal, todos. Miremoslo rápidamente. En términos de seguimiento, monitoreo y evaluación, tenemos, por ejemplo, un instrumento que utiliza el Departamento Nacional de Planeación que se llama Sinergia. A través de Sinergia le hace seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo a partir de los planes de acción en todas las entidades públicas del orden nacional y del orden descentralizado. Pero además de eso, a través de Sinergia, se le hace seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo municipales, departamentales y distritales. Igualmente hay otra herramienta que utiliza el DNP, que se llama el SIGOV, con el cual le hace seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión pública que obviamente hacen parte de los planes de desarrollo. Tenemos la ley 87 del 93 que establece el control interno, que hoy consideramos que debería ser un control fundamental, especialmente para el tema preventivo. Igual el control interno disciplinario, pues tiene sus funciones en términos de garantizar que efectivamente se minimice o se prevengan los temas de detrimento al patrimonio público en las entidades. Ahí debe haber una articulación total con el control fiscal. Tenemos la ley 872 del 2003 que establece MESI y los sistemas de gestión de calidad. Digamos, de alguna manera, esos sistemas de gestión de calidad parametrizan y de alguna manera ayudan también en los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. Tenemos control de tutela y control jerárquico, que son los controles que se ejercen, digamos, desde las entidades superiores a las entidades adscritas y vinculadas. Tenemos el control disciplinario establecido por la ley 774 del 2002, que es el que ejercen la Procuraduría General de la Nación y las personerías. Y tenemos, obviamente, el control fiscal, que es la ley 42 de 93, a la cual ahora nos vamos a referir de manera un poco más específica, que es obviamente el control que ejercen tanto la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. Y tenemos también un control que ejerce a nivel nacional por el Congreso de la República, a nivel municipal por los consejos y a nivel departamental por las asambleas departamentales. En el marco de este control político, obviamente, los órganos de control suministran informes de auditoría que pueden ser utilizados por estas entidades para el marco del control político. Y tenemos obviamente otros controles que están definidos por la propia Constitución, que es el control social. Ustedes saben que las veedurías ciudadanas cumplen un papel muy importante en el apoyo al control tanto fiscal como disciplinario. Tenemos otro control que es un control que es el control contable definido por la Contraloría General de la Nación, y adicionalmente tenemos el control penal. Si ustedes se dan cuenta, tenemos muchos sistemas de seguimiento y control a la política pública. Por lo tanto, ¿qué es lo ideal para que esto funcione y para que se logre combatir efectivamente la corrupción? Hay una recomendación muy importante que hace parte, digamos, de las recomendaciones inclusive de organismos internacionales, y es que todos estos controles deben estar coordinados, deben ser complementarios y de alguna manera deben ser plenamente articulados. Y esa es tal vez una de las recomendaciones en términos de política pública que valdría la pena analizar, y es mirar cómo logramos que haya concurrencia, complementariedad y coordinación de todos estos sistemas de control, que no vaya cada uno por su parte, sino que de alguna manera se complementen. Esta sería como uno de los, digamos, de las posibilidades de mejorar todo el sistema de control tanto a la política pública como al manejo de los recursos públicos. Vámonos para terminar, a revisar cuál es el marco normativo del control fiscal. Ustedes saben perfectamente que el control fiscal está determinado por la propia Constitución de 1991. ¿Qué modificación grande hace la Constitución al control fiscal? Pues básicamente eliminar lo que se llama el control previo. Lo que determinó la Asamblea Constituyente es que a partir del control previo se estaba haciendo una coadministración con las entidades públicas por parte de los órganos de control, y además de eso se estaba de alguna manera promoviendo, permitiendo la corrupción, porque casi que los órganos de control eran los que terminaban autorizando, por ejemplo, parte de procesos contractuales en las entidades públicas. La Constitución de 91 prohíbe el control previo, deja el control perceptivo y el control posterior.
teniendo en cuenta que obviamente eso es lo que tendrán que aplicar las Contralorías. Y obviamente fortalecen herramientas para, digamos, que sea más efectivo el control, por ejemplo, como la jurisdicción coactiva, que son facultades judiciales de embargo que tienen las Contralorías para evitar que se pierdan los recursos cuando hay detrimento patrimonial o detrimento al erario público. De alguna manera elementos, digamos, de fortalecimiento al proceso auditor. El desarrollo de la Constitución del 91 lo hace la Ley 42 del 93, que establece obviamente el control fiscal, el control financiero y el control jurídico. Adicionalmente, a partir de la Ley 106 del 93, se reestructura en el marco del nuevo control fiscal de la Contraloría General de la República. Esta Ley 106 es modificada por el Decreto Ley 267 del 2000 y por la Ley 888 del 2007, que es el que da el nuevo marco de actuación de la Contraloría General de la República y los nuevos procesos y procedimientos. Tenemos a nivel territorial una ley importante que es la ley municipal, la ley 136 del 94, que garantiza la organización de las contralorías municipales. Y la ley 167 del 94, que establece el presupuesto para las contralorías. Sin embargo, esta ley 167 fue derogada por la ley 617 del 2000, recordemos la famosa ley de ajuste fiscal. Con esta ley de ajuste fiscal se suprimieron por lo menos el 70% de las contralorías que existían en su momento en el país, y a partir de esta ley 617 solamente habrán contralorías territoriales en las capitales, en los departamentos, las autoridades departamentales, especialmente las capitales de departamento y en algunos municipios máximo de categoría 1 y 2. Los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6 no tendrán contralorías territoriales. Hay que tener en cuenta que con esta ley de ajuste fiscal se buscaba de alguna manera controlar el gasto público territorial, y una de las estrategias fue pues suprimir los órganos de control. Luego tenemos la ley 610 del 2000, que define el procedimiento de responsabilidad fiscal, y tenemos la ley 1474 del 2011, conocido como el Estatuto Anticorrupción, y les recomiendo que lean el capítulo octavo, que son las medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción, y particularmente leer los artículos 97 al 130. Esta ley 1474 es muy importante por un principio de corresponsabilidad. Antes, cuando se cometían delitos contra la administración pública o había un detrimento al patrimonio público, el directamente responsable era el funcionario público que estaba en las entidades públicas. Lo que establece la 1474 es que ahora hay un proceso de corresponsabilidad y el particular que cumple funciones públicas, por ejemplo, a través de la contratación, pues es igualmente sujeto de control fiscal y es sujeto de control disciplinario, y en este sentido, digamos, amplía la 1474 el ámbito de incidencia del control fiscal. Para mirar un poco todo lo que es la lucha anticorrupción, les recomiendo leer también el COMPE 167 del 2013. Bueno, y hay una sentencia que es muy importante, que obviamente es la sentencia C-103 del 2015 de la Corte Constitucional, que suprime el famoso control de advertencia. Ustedes saben que posterior a la Constitución del 91 se creó un mecanismo para tratar de prevenir los temas de corrupción en el marco del control fiscal. Se crea el control de advertencia. Sin embargo, la Corte Constitucional considera que ese control de advertencia se parece mucho al control previo y decide declararlo inexequible. Por lo tanto, hoy no se puede aplicar el control de advertencia. Vamos a hacer ya lo que sería una definición de auditoría. Esta es una definición la generalmente aceptada. Entonces, ¿la auditoría qué es? Es un proceso sistemático que evalúa, acorde con las normas de auditoría generalmente aceptadas vigentes, la política pública y o la gestión y los resultados fiscales de los entes objeto de control fiscal y de los planes, programas, proyectos y o asuntos a auditar mediante la aplicación de los sistemas de control fiscal o actuaciones especiales de vigilancia y control para determinar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal en la prestación de servicios o provisión de bienes públicos y en desarrollo de los fines constitucionales y legales del Estado. Con esta definición de auditoría nos damos cuenta que efectivamente el papel de los órganos de control en la ejecución de las políticas públicas pues es fundamental, porque obviamente hace vigilancia y control
en todo el proceso de planeación, especialmente en su ejecución a través de los planes de desarrollo. Quería hacer mención a un informe de la Auditoría General de la República. Es un informe que pues, nos debe llevar a hacer una reflexión de un poco el papel que se está cumpliendo en las Contralorías Territoriales. Esto simplemente es a manera de un informe que nos permite de alguna manera revisar cómo en su momento se miraba el control fiscal territorial y que nos debería servir para mirar en dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que garantizar mayor eficiencia. Decía este informe de la Auditoría General de la República que se han identificado una serie de deficiencias que impiden la eficiencia y la eficacia del control fiscal territorial. Entre ellas se encuentran que gran parte de los procesos que se adelanten no culminan con decisiones de responsabilidad fiscal. Igualmente, es alarmante el número de prescripciones que en el año 2009 ascendieron a 712 procesos por cuantía de 221.592 millones de pesos. El total de expedientes prescritos durante los últimos 5 años fue de 7.732 por cuantía de 2.9 billones de pesos. Y por su parte, las caducidades fueron de 157 en el año 2009 por cuantía de 16.112 millones. Durante los últimos 5 años se caducaron 624 procesos por cuantía de 522.394 millones de pesos, casi más de medio billón de pesos. Entonces, esto, digamos, es un elemento importante simplemente de análisis de un informe que publica la Auditoría General de la República. Bien, y ahora sí, para finalizar, vamos a revisar rápidamente los tipos de control fiscal. En el marco del control fiscal se hace control financiero, se hace control de legalidad, se hace control a la gestión, se hace control de resultados, se hace una revisión de las cuentas y hay una evaluación del control interno. En ese sentido, resaltamos el tema de la importancia de articular el control fiscal micro y el control fiscal macro en la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos de inversión pública. Como yo les decía, el control macro es el que se desarrolla a la ejecución de los planes de desarrollo tanto nacional como departamental y municipal, y el control micro es el que se desarrolla ya en el proceso auditor que se hace a las entidades que hacen la ejecución del plan de desarrollo a través de los planes operativos anuales de inversión, de los programas, de los subprogramas y de los proyectos. Es importantísimo articular tanto el micro como el macro, es decir, mirar que en la ejecución presupuestal de una entidad efectivamente se esté cumpliendo con el plan nacional, departamental o municipal de desarrollo. Hay un elemento también importantísimo de tener en cuenta y es la nueva auditoría del desempeño en el marco de la CISAI, que ya se viene incorporando a partir de lo que ha determinado la Contraloría General de la República y que de alguna manera también desarrolla la Auditoría General de la República. Yo quiero recordarles en el marco de estas normas lo que dice el Plan Estratégico de INTOSAI. Saben que INTOSAI es el organismo mundial más importante de las organizaciones superiores de auditoría y de control fiscal. ¿Qué dice de este plan estratégico, este organismo internacional? Que es un plan estratégico del 2017 al 2022, por lo tanto está plenamente vigente. Las prioridades para las contralorías y los órganos de auditoría es, primero, promover y apoyar la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Segundo, contribuir al seguimiento y revisión de los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible específicos de cada nación y los mandatos de cada una de las entidades fiscalizadoras superiores. Y garantizar el desarrollo y la coordinación eficaz entre el establecimiento de normas, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos para apoyar a las entidades fiscalizadoras superiores y mejorar su desempeño y eficacia. Yo les había dicho con anterioridad la importancia de revisar determinantes de política, por ejemplo, como los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, esto es una recomendación directa a todas las contralorías para que por favor revisemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible y cómo estos objetivos se están ejecutando, desarrollando a través de los planes de desarrollo territoriales y especialmente de los programas, subprogramas y proyectos a nivel territorial. Les agradezco muchísimo. Esto es básicamente el desarrollo de este curso. Cualquier inquietud que tengan de estas presentaciones las pueden hacer a través de la plataforma y bueno, esperamos que esto contribuya al fortalecimiento de las capacidades de auditoría y de control fiscal en sus entidades. De nuevo, muchas gracias.